pero ¿qué pasa con con el suministro de gas natural en nuestro país? Rubén, te saludamos en la mañana de AM 1350, Laura Kerman, Fabián López y Ricardo Fiorentino. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y acá andamos sorteando estos cambios de clima, ¿no? También producto de la baja y sube de gas, ¿no? Que nos pasa después y nos terminamos afectando. Rubén, ¿qué es lo que está pasando con el gas? Varias cosas. Lo primero que hay que decir que en los últimos días Argentina fue el país más frío del mundo. Uh-huh. Eso hay que ponerlo en algún lugar, ¿no? Porque si no parece que todo es culpa humana, digamos. Uh-huh. Y después también es cierto que hay una cantidad de indecisiones en la gestión energética y decisiones contrarias a lo que nos pasa todos los días, que, bueno, empiezan a pasar factura y la estamos pagando, digamos. La política pública no es neutra. Se hace a favor de algunos, en contra de otros, se hace bien, se hace mal. Bueno, estas dos cosas se combinan y comenzaron los cortes en la GNC, en las industrias, en los comercios. Ahora, desde el punto de vista físico, digamos, ¿no? Práctico, acá hay un retraso o suspensión en algunos casos de la obra de la reversión del gasoducto norte, según dicen algunas contratistas por falta de pago y yo creo que también por lentitud administrativa, digamos. Lo extraño de esto es que la financiación ya está en Argentina, porque hubo un préstamo de la Corporación Andina de Fomento y aportes de NARSA que ya se hicieron, así que no debería haber ese problema, pero existe. Es decir, yo creo que el proceso de paralización de la obra pública, sin una previsión estratégica, porque vos podés decir que te falta plata o que no tenés, pero tenés que privilegiar algunas cosas, bueno, también está empezando a pasar factura. Sin embargo, el mes pasado, rápidamente, el Enargas aprobó aumento para los usuarios. Uh-huh. Entonces, digo, me parece que hay una desproporción entre una toma de decisión y otra toma de decisión. Después hay problemas prácticos también. Hubo una merma en la inyección de shale gas en algunos pozos de Neuquén entre el sábado y el lunes. Eso produjo una pérdida acumulada en lo que se llama el el line pack de TGS. El line pack es la cantidad de gas que hay adentro del gasoducto para mantener la presión y para posibilitar que el flujo continúe yendo, ¿no? Es decir, para explicarlo, el caño permanentemente tiene que estar lleno de gas. En la salida va saliendo, en la entrada va entrando, pero el caño siempre está lleno, lo que permite que por las plantas compresoras se vaya empujando el gas desde el pozo hasta las ciudades. Bueno, eso se vio mermado en el caso de TGS el fin de semana y eso también produjo una pérdida. Pero esto no es que es una cosa que empezó el lunes, ya hace unos meses, no, unas semanas, se firmó un nuevo contrato con Bolivia para que nos vuelvan a importar gas. Recuerden que se había cortado eso hace unos meses. Bueno, no tenemos capacidad de transporte suficiente para todo lo que nos pasa y entonces le pedimos a Bolivia que nos exporte nuevamente gas y también a Chile, vía los barcos de GNL. Se firmó hace unos días un contrato para que nos envíen entre 1 y 2 millones de metros cúbicos por el gasoducto norandino. O sea que esto es algo que es más integral que lo que pasó el lunes, martes y hoy también, ¿no? Sí, o sea que no hay previsión tampoco, porque obviamente el invierno va a llegar como llega el verano y nos saltan las térmicas porque se encienden millones de aire acondicionado, ahora se encienden las estufas y viene toda esta problemática, ¿no? Por un lado, el gobierno ordena esta interrupción de suministro de gas para industrias y GNC, y por el otro lado tenemos la ciudad de Mar del Plata, donde le dicen a los chicos, en este colegio no van, en este sí va, porque acá tenemos gas y acá no tenemos gas. Bueno, por eso te decía, la menor presión en el gasoducto de TGS de estos últimos días impacta sobre del centro al sur, digamos, ¿no? El tema es la falta de previsión. Sí, de hecho, a ver, para ser claros, se sigue importando gas natural licuado de los barcos de Escobar, no es que se acabó, vamos a ver si alcanza, digamos, ¿no? Pero un colega tuyo me preguntaba, bueno, pero eso se puede contratar en cualquier momento. No, porque el mercado internacional de gas natural licuado no está esperando que Argentina lo llame. Claro. Los barcos que hay en el mundo están andando, están transportando, están vendiendo, y vos tenés que hacerlo con mucha anticipación, si no te vas a quedar afuera del negocio.
De cualquier manera, este año ya se contrataron una cantidad de barcos y hoy mismo se está introduciendo en el gasoducto de TGN 18 millones de metros cúbicos por día de los barcos. Pero eso también tiene un límite. O sea, el caño tiene un límite, no es que podés poner y no pasa nada. No, tiene un límite también. Entonces acá hay un problema de infraestructura. Está muy bien para todos los gobiernos criticar al anterior. El problema es lo que haces vos. Bueno, hablamos de falta de infraestructura, hablamos de falta de política, pero ¿qué es lo que se está necesitando concretamente para que lo entienda la persona que está en la casa ahora? Bueno, recordemos que se hizo el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que va entre Neuquén y Salliqueló. La segunda parte no se hizo. Y esto que te acabo de decir al principio, la reversión del gasoducto norte, que se tendría que haber completado en mayo, para tener un invierno con un poco más de posibilidad de transportar gas, no se terminó. Algunas contratistas dicen que no le pagan, otros dicen que hay problemas de ponerse de acuerdo en el tema de la ingeniería que falta, pero no se hizo. Entonces, esas dos cosas, básicamente, y además vamos a necesitar más gasoductos en este país si queremos que el gas que hay en Vaca Muerta, principalmente, bueno, ahora en offshore de Tierra del Fuego se empezó a ingresar gas nuevamente. Es decir, si no tenemos más infraestructura real, caños abajo de la tierra para que puedan transportar gas y que puedan llegar a las redes de las ciudades y los pueblos, este problema no se va a resolver. Entonces, cuando las discusiones de quién pone la plata, es una discusión política, no solo económica. Ruiz, es decir que vamos a estar con este tema por muchos años más, es decir, vamos a tener este tipo de situaciones de falta de gas, falta de electricidad, digamos, es un loop esto, ¿no? O sea, como que esto va a seguir in eternum. Bueno, yo sería un poco más optimista, porque me voy a quedar a vivir acá. Yo hago todo lo posible, y el sindicato y todos los compañeros de la industria del gas natural, para que esto no suceda, pero no depende solo de nosotros. Sí, efectivamente, si seguimos con esta política, vamos a tener estos problemas. De hecho, recuerden que el año pasado también hubo cortes para esta altura del año, un poquito antes, fue en mayo. No tan graves como ahora, pero creo que también nos olvidamos de las cosas que nos pasan. El año pasado hubo cortes de GNC, de industria y de comercio, y no hizo tanto frío como este año. Entonces, este año se podía haber previsto otra cosa. Pero además, no es solo un problema de la política energética. Si vos destruís el Servicio Meteorológico Nacional, porque despedís gente, no le mandás plata, qué sé yo, tampoco podés prever qué te va a pasar con el clima. Rubén, no es que siempre aciertan, pero bueno, es una herramienta. Rubén, ¿qué tal? Fabián te saluda, buenos días. Buen día. Mar del Plata se quedó sin gas ahora en el suministro, hay algunos barrios que se están quedando sin gas. Y aprovechando que, bueno, sos experto en el tema, yo me acuerdo que cuando era chico hubo una temporada en la que se cortó el gas en la casa de mi viejo y no es como volver a... En los cortes de luz te enchufan, tum pum, levanta la llave y listo, volvió la luz. No, claro. Con el gas es distinto, hay un proceso de prevención, un operativo de revisión de toda la cañería que lleva tiempo y era una cuestión doméstica nada más. Quiero decir, para que me vuelva el servicio de gas, mi viejo tuvo que contratar a un gasista, revisar, exacto, revisar que esté todo en orden, avisarle a Gas del Estado, y Gas del Estado tuvo que traer inspectores también, recuerdo, está muy vago el recuerdo de memoria. Igual lo hace Metrogas también, A lo que voy es que, ¿cómo es para una ciudad entera como Mar del Plata de quedar desenganchada del servicio de gas y volver a engancharla? ¿No genera un peligro? ¿No pasa nada? ¿Es como la luz? No, este es uno de los problemas, porque además el gas no avisa. Claro, y es silencioso, es silencioso. Bueno, porque efectivamente el gas se come el oxígeno de arriba para abajo. Entonces, cuando vos llegás a una situación crítica como la que pasó en Devoto, por ejemplo, no sé, sí. no están todos los datos, pero aparentemente fue un problema con la aireación y con la calefacción. Sí. Vos no te das cuenta porque el gas se va comiendo el oxígeno que va bajando. Entonces, cuando te diste cuenta, estás en la lona.
Pero, para ser más claros, cuando ocurren estas cosas, las distribuidoras de gas llevan inmediatamente los inspectores a todas las casas. Eso es un proceso, como vos decís, no de unas horas ni de un día, sino de varios días. Pero ahí hay otro problema, que es que seguramente cuando te revisen la casa, para devolverte el gas, porque imagínate que hay casas que se cortó el gas con la cocina andando, por ejemplo. Claro. ¿No? Y a lo mejor hay gente que no se dio cuenta. Es un peligro. Bueno, entonces por eso se corta el gas. Hay que cortar el gas en todos los lados y después para devolverlo hay que hacer una inspección de cada una de las viviendas o de las industrias. Bueno, de hecho Camusi ya empezó a trabajar casa por casa, ¿sí?, para el regreso del servicio, con esta tarea de rehabilitación. Pero lo notorio es también lo que dice Fabián, ¿no? Porque, a ver, en casa cortan en el edificio, suponte, y serán los habitantes de ahí los que nos avisamos, che, mirá, está acá abajo, pero en una ciudad, o en una cuadra, ponele una cuadra a la redonda, ¿no? Donde tenés ya un número importante, 100 viviendas, suponte. ¿Cuántos tenés que sacar a trabajar o cómo lo van haciendo? En Mar del Plata estamos hablando de una media de 13 barrios, o sea, 13 barrios quedaron sin gas. Y... Bueno, de cualquier manera la dotación de inspectores que va a ir de Camusi va a permitir que esto no sea tan largo en el tiempo. Pero vos tenés otro problema, que cuando te revisen la instalación interna de tu casa, seguramente... van a encontrar algo. Exactamente. Por eso, en ese momento, tu padre tuvo que llamar a un matriculado. Claro. Hubo que ordenar algo. Claro, no es que llamó al matriculado y después vino el inspector de gas del Estado. No, vino el inspector, reconoció fuga, siguió el gas cortado, tuvieron que llamar a un matriculado y resolver la fuga, y después volvió el inspector para darte el gas. Ese es el mecanismo habitual, puede haber alguna excepción, pero el mecanismo habitual es ese. Entonces acá, uno de los problemas que va a pasar, seguramente, es que cuando quieran devolver el suministro de gas, se van a encontrar con que en muchísimas casas, esto pasa en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, no solo en Mar del Plata. No, seguro. Y en la Ciudad de Buenos Aires hay gente que después que pasó eso estuvo 6, 7, 9 meses sin gas, porque además hay un problema económico. ¿Cuánto te cobra un matriculado y cuánto sale la obra? Depende la cantidad de fugas que tengas, que tenés que hacer en tu casa. Bueno, ¿tenés $1.000.000 para mañana ponerla? Y bueno, me parece que muchos no. Una de las cosas por las cuales también se suspendieron las clases en Mar del Plata tiene que ver con la falta de gas, la falta de calefacción, pero también por la cuestión de rehabilitarlo, ¿no? De hecho, Guillermo Montenegro hace un par de minutos salió a hablar, porque se reúne con el Comité de Crisis de la Municipalidad de General Pueyrredón, diciendo que también los hospitales y los geriátricos van a tener determinadas prioridades, porque son servicios esenciales. Vamos a empezar por acá y después vamos a seguir por los hogares. Pero el tema son muchos hogares, ¿no? La pregunta y las dudas, son muchos hogares desperfectos. ¿Van a pasar todo el invierno sin gas? No creo que pasen todo el invierno sin gas, pero acá hay un tema que es que también nosotros tenemos que reconocer, todos como sociedad, la importancia de la experiencia en los trabajadores. Sí. Es decir, acá se despide con mucha facilidad, se hacen retiro voluntario, pero esa experiencia acumulada que te permite a vos achicar los tiempos de la reposición del suministro, no se toma en cuenta. Entonces, cuando llegan estos momentos críticos, muchos se dan cuenta o registran que no es lo mismo tener 20 años de experiencia que tener uno. Claro, sí. Los trabajadores, como dijo Favalli en el Eternauta, ¿no? Lo viejo funciona, pero parece que en este país no se registra eso. Entonces a mí me parece que hay que tomar en cuenta esto cuando hay, inclusive ahora las propias empresas, Metrogas, Gas Natural, Naturgy, Camusi y todas las demás, todavía se niegan a discutir con los trabajadores algunas mejoras que permitirían que esto fuera mucho más viable. Pero bueno, yo creo que la reposición del suministro no es solo el único problema, y eso en un lapso razonable de tiempo se va a dar, porque todos los inspectores de todas las distribuidoras van a salir inmediatamente a tratar de reponerlo. Pero ya te digo, seguramente muchos usuarios van a tardar en tener el suministro porque seguramente tienen fugas
en la instalación interna. Miremos el lado bueno, va a estar todo en Mar del Plata restablecido correctamente en cuanto al funcionamiento y conexión de la red de gas, ¿no? Esperemos que así sea también, ¿no? Con este cuidado y esta observación y no se pase de alto nada. No sé. Mira, cuando hay reposición de gas, no hay posibilidad de que haya errores grandes, digamos, menos en los hospitales, en las escuelas, en los lugares públicos, porque ya ha pasado otras veces y se ha restituido el gas. Pero asimismo, en una escuela, seguramente vas a encontrar fugas. ¿Y qué haces? No ponés la plata, no, el Estado no va a ayudar a esa institución a recuperar rápidamente la calefacción. Bueno, son problemas anexos que esto que yo te digo, para mí la política pública no es neutra. Se hace para un lado o para el otro. La gente también decide, ¿no?, qué es lo que banca, qué es lo que vota, qué es lo que está dispuesta a soportar. En estas situaciones críticas se nota el estilo de la política pública. Eso también tenemos que resolverlo nosotros como sociedad. Rubén Ruiz, vamos a dejar aquí este tema que la verdad amerita seguir hablando. En otro momento nos volveremos a conectar también para hablar del costo del gas y lo que pasa. Un saludo en especial, transmitirlo como secretario general de la Asociación del Personal no jerárquico de la Industria del Gas Natural a toda la asociación. Un abrazo de nuestra parte, buena mañana. Gracias por esta oportunidad, espero no haber sido demasiado largo, pero es medio complicado el tema. Muchas gracias. Abrazo.